Presentación. Te damos la bienvenida a la unidad 2. En ella vas a empezar a revisar dos de las biomoléculas más importantes, carbohidratos y lípidos. ¿Cuáles son? ¿Para qué sirven? ¿Cuál es su importancia? ¿En qué procesos biológicos intervienen y de qué manera? Ambos nutrientes cumplen con funciones biológicas importantes dentro de los organismos y microorganismos. Son los cimientos que conforman a tales sistemas, pero no todas son iguales, de hecho difieren entre ellas por su estructura y función. Forman parte de los macronutrientes y cumplen un rol dentro de los mismos. Vamos. Comienza a revisar la unidad, verás que es muy interesante ligar a las biomoléculas con casos prácticos y ejemplos comunes. Ambas biomoléculas son fundamentales para la vida, muchos de los productos que actualmente utilizas contienen dichas biomoléculas. Espero que disfrutes y asimiles el contenido de esta unidad. Competencia específica. Reconoce la estructura y función de los carbohidratos y lípidos, a través de su metabolismo, para comprender la importancia de estos macronutrientes en la dieta. Logros. Reconoce la estructura y función de los carbohidratos y lípidos. Describe las rutas metabólicas de los carbohidratos y lípidos. Identifica la importancia de los carbohidratos y lípidos en la dieta. 2.1 Carbohidratos. Los carbohidratos son compuestos orgánicos que se originan a través del proceso de fotosíntesis realizado por las plantas, son fundamentales para la vida y representan un papel fundamental en la dieta humana. Los carbohidratos son importantes ya que todos los seres vivos los utilizan como base fundamental de su metabolismo, son la fuente primaria de producción de energía en las células, además de servir como reserva de energía y jugar un papel estructural muy importante. Los carbohidratos son las biomoléculas más abundantes en la naturaleza y la mayoría de ellos están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Se encuentran en forma individual, es decir, como monosacáridos, en forma asociada formando disacáridos, 2 monosacáridos, trisacáridos, 3 monosacáridos, etc., hasta generar moléculas muy complejas como los almidones y celulosa principalmente. Los carbohidratos participan en una gran diversidad de funciones biológicas, como fuente de energía, glucosa, como elementos estructurales, celulosa y quitina, como precursores en la formación de otras biomoléculas, aminoácidos, lípidos, purinas y piridinas, y como parte integral de otras biomoléculas, glucoconjugados. Los carbohidratos, también conocidos como hidratos de carbono o glúcidos, se clasifican en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos, según el número de unidades de azúcares sencillos que contengan de acuerdo a la siguiente fórmula general. CH2N, donde el subíndice N indica el número de carbonos de la molécula del carbohidrato, es decir, si es triosa, 3 átomos de carbono, tetrosa, 4 átomos de carbono, pentosa, 5 átomos de carbono, o hexosa, 6 átomos de carbono. Así, por ejemplo, la fórmula de la glucosa, que es una hexosa, es CH2O6, es decir, C6H12O6. A continuación, se describe la estructura y función de los hidratos de carbono de acuerdo a su clasificación, monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. 2.1.1 Estructura y función. Monosacáridos. Los azúcares son las unidades básicas de los carbohidratos, siendo los monosacáridos los azúcares más sencillos. Estos no pueden ser hidrolizados en otros compuestos más simples. Estos compuestos son solubles en agua e insolubles en etanol y éter, en general tienen sabor dulce y su apariencia es cristalina y blanca. Los monosacáridos se dividen en dos grandes grupos diferenciados por el grupo funcional presente en la molécula. Aquellos que poseen un grupo aldehído, CHO, se denominan aldosas, mientras los que poseen un grupo cetona, C-igualo, se denominan cetosas. Los monosacáridos más abundantes en las células son las pentosas y hexosas, como la glucosa, que es un azúcar de 6 átomos de carbono que contiene un aldehído, denominada aldohexosa. Las estructuras de los azúcares que se ilustran en la figura se denominan estructuras de Fischer, representando a la molécula tridimensional como si fuera plana, cuyo esqueleto hidrocarbonado se dibuja en forma vertical con el carbono más oxidado en la parte superior. Se conjetura que las líneas horizontales se proyectan hacia el observador y que las líneas verticales se alejan de él. En la representación de la glucosa puedes observar que los carbonos 2, 3, 4 y 5 son carbonos asimétricos, es decir, el grupo puede aparecer dibujado hacia la izquierda o hacia la derecha de la cadena carbonada, dando lugar a diversas moléculas estructuralmente diferentes, que aunque tienen el mismo número y clase de átomos tienen propiedades químicas, físicas y biológicas muy distintas entre sí. A estas moléculas se les denomina isómeros, estereoisómeros, isómeros ópticos. Todos los monosacáridos, a excepción de la dihidroxiacetona, son ópticamente activos y presentan carbonos asimétricos cuyas conformaciones posibles se denominan isómeros de IL.
Dichas conformaciones estructurales, DOL, permiten desviar el plano de la luz polarizada debido a la presencia de los carbonos asimétricos. Las moléculas que desvían la luz hacia la derecha se les denomina dextrogiras o dextrorotatorias o simplemente D, mientras que las moléculas que desvían la luz hacia la izquierda se denominan levogiras o levorotatorias o simplemente L. ¿Cómo determinar si un monosacárido es DOL? Es sencillo, se debe identificar el último carbono asimétrico, es decir, el más alejado del grupo funcional. Si la posición del O en este carbono está a la derecha, en la nomenclatura se antepone la letra D. Mientras que si está a la izquierda, se antepone la letra L. El gliceraldehído es un caso interesante ya que la forma de L son imágenes especulares, como si se vieran frente a un espejo, entre sí, por lo que se dice que son isómeros quirales, enantiómeros enantiomorfos. Entre mayor cantidad de carbonos asimétricos, llamados también carbonos quirales, tenga un monosacárido, mayor será el número de isómeros ópticos posibles. El número total de estos puede determinarse utilizando la regla de Bantoff, cuya fórmula está dada por 2n, donde n es el número de carbonos asimétricos presentes en la molécula, teniendo un máximo de 2n estereoisómeros posibles. Por ejemplo, cuando n es igual a 4 átomos de carbono asimétricos, existen 24 o 16 estereoisómeros posibles, 8D y 8L. La mayoría de los azúcares naturales tienen conformación de y pueden considerarse derivadas de la triosa de gliceraldehído, las aldosas, o de la triosa no quiral de hidroxiacetona, las fetosas. Esto último quiere decir que la dihidroxiacetona no tiene un carbono asimétrico, pero es claramente el compuesto de referencia para las fetosas. En la siguiente figura se ilustra las aldosas en función al número de carbonos. Dentro del organismo, los azúcares que tienen conformación D tienen una mayor importancia biológica, ya que esta característica permite el reconocimiento selectivo por parte de las enzimas que degradan los carbohidratos de los alimentos, uniéndose a azúcares D, pero no a sus isómeros L. Existen otras formas de representar a los carbohidratos aparte de la de Fischer, ya que los azúcares, cuando tienen 4 o más átomos de carbono, se encuentran generalmente en forma cíclica. W. Neuwirth ideó una forma más exacta de representar los azúcares cíclicos utilizando un enlace largo para indicar la estructura de anillo, representando de forma más apropiada los ángulos y las longitudes de los enlaces en comparación a las proyecciones de Fischer. La representación de silla o estructuras conformacionales es otra forma de representar la estructura de los carbohidratos en su forma más estable, ilustrando la naturaleza fruncida de los anillos de los azúcares. Disacáridos. Es cuando dos monosacáridos están asociados por uniones químicas de tipo covalente, se denomina enlace glucosídico. Un monosacárido está unido a través de su átomo de carbono anomérico al grupo hidroxilo del carbono 4 de un segundo monosacárido. El enlace glucosídico se denomina 1,4. Por la posición del grupo hidroxilo en el carbono anomérico, se puede formar un enlace glucosídico o coma, lo que implica la formación de dos disacáridos posibles cuando se unen dos monosacáridos, 1,4, o 1,4. También existen otro tipo de enlaces glucosídicos, 1,2, 1,6, 1,2 y 1,6. La maltosa, la lactosa, la celodiosa y la sacarosa son ejemplos de disacáridos. Polisacáridos son conocidos también como glucanos y son moléculas formadas por grandes cantidades de monosacáridos a través de enlaces glucosídicos. Los polisacáridos más pequeños son los oligosacáridos, que son polímeros que contienen hasta 10 o 15 unidades de monosacáridos. La cadena de los oligosacáridos no necesariamente debe ser lineal, de hecho, en la naturaleza es común encontrar oligosacáridos ramificados y se encuentran con mayor frecuencia unidos a polipéptidos en ciertas glucoproteínas y algunos glucolípidos. Los oligosacáridos mejor caracterizados son los que se encuentran unidos a la membrana y a proteínas secretoras. Los oligosacáridos pueden formar enlaces N, glucosídicos y enlaces O, glucosídicos. En las glucoproteínas, el enlace N se forma cuando el oligosacárido se une a una proteína a través de la unión con el grupo amida de la cadena lateral de la asparagina, mientras que el enlace O se presenta cuando se enlazan el carbohidrato con el grupo O de la cadena lateral de los aminoácidos serina o treonina en cadenas polipeptídicas. Por otro lado, los glucolípidos forman enlaces O glucosídicos al unirse a grupos hidroxilo en los lípidos de membrana. Los oligosacáridos más comunes están formados generalmente por D-glucosa, D-galactosa, D-manosa, N-acetil-D-glucosamina, N-acetil-D-galactosamina, ácido sálico y fucosa. Los polisacáridos pueden dividirse en dos clases: los homoglucanos, que están formados por un solo tipo de monosacáridos, y los heteroglucanos, que contienen dos o más tipos de monosacáridos. Los homoglucanos más abundantes son el almidón, el glucógeno, la celulosa y la quitina. El almidón y el glucógeno son las moléculas de almacenamiento de glucosa en las plantas y animales respectivamente,
mientras que la celulosa es el componente estructural más importante de las células vegetales. La quitina es el principal componente de los exoesqueletos de los artrópodos y forma parte de las paredes celulares de muchos hongos. Cuando se hidroliza el almidón, el glucógeno y la celulosa se obtienen moléculas de D-glucosa, mientras que cuando se hidroliza la quitina, se obtienen moléculas de N-acetilglucosamina, que es un derivado de la glucosa. El almidón es la fuente más significativa de carbohidratos en la alimentación humana y está conformado por dos diferentes polisacáridos, la amilopectina, que es un polímero ramificado que contienen enlaces glucosídicos, 1,4 y 1,6, y la amilosa, que está formado por largas cadenas sin ramificar de residuos de D-glucosa unidos por enlaces glucosídicos, 1,4, siendo la forma más abundante la amilopectina. La mayor parte del valor nutritivo de los principales alimentos mundiales, arroz, maíz, trigo, papas, proviene del almidón. Todos los monosacáridos y varios polisacáridos, incluyendo ambos tipos de almidón, tienen un extremo reductor en el que el anillo puede abrirse para formar un grupo aldehído libre, ₻. Esta es la principal reacción que ocurre al calentar los alimentos y que es responsable de las modificaciones en el color, olor y sabor de los alimentos, la mayoría de las veces deseables. El glucógeno es el carbohidrato de almacenamiento de energía de los vertebrados. Se encuentra en mayor abundancia en las células hepáticas y células musculares. El glucógeno tiene una estructura semejante a la amilopectina. Los múltiples extremos reductores de las moléculas de glucógeno permiten que la glucosa almacenada se movilice con rapidez cuando el animal demanda mucha energía. La celulosa es un polímero de glucopiranosa unidos por enlaces glucosídicos, 1,4. Este es el polisacárido estructural más importante de las plantas. Se encuentran en las paredes celulares donde proporcionan un marco estructural que protege y otorga soporte a las células, siendo la sustancia orgánica más abundante de la Tierra. Solo los microorganismos que poseen la enzima celulosa tienen la capacidad de degradar la celulosa en monómeros de glucosa. Algunos animales como las termitas y las vacas tienen estos microorganismos en sus tubos digestivos para degradar la celulosa. Aunque nosotros no podemos digerir la celulosa, esta desempeña una función vital en la nutrición, ya que la celulosa es uno de los numerosos productos vegetales que constituyen la fibra dietética, que es importante para mantener una buena salud. Los principales heteroglucanos en los mamíferos son heteropolisacáridos con enlaces N y enlaces O unidos a proteínas. Por ejemplo, los glucosaminoglucanos, que son polímeros lineales con unidades repetitivas de disacáridos, se encuentran unidos a la matriz extracelular. 2.1.2 Absorción, digestión, transporte y almacenamiento de carbohidratos. Para entender el funcionamiento de los carbohidratos dentro de nuestro organismo, imagina un emocionante recorrido desde que los alimentos ingresan por la boca, hasta que llegan a realizar su función dentro de las células, ya que éstas emplean compuestos orgánicos simples como los monosacáridos, aminoácidos, ácidos grasos y nucleótidos para realizar sus funciones, para reponer estructuras, para sintetizar nuevas células y para generar energía. Estos componentes provienen de moléculas más complejas proporcionadas al organismo a través de los alimentos. El proceso de digestión comienza con los dientes y la lengua, es decir, la masticación, que implica triturar mecánicamente los alimentos en fragmentos más pequeños para favorecer la acción de las enzimas y que puedan ser ingeridos. Dentro de la boca, la saliva juega un papel importante en el inicio de degradación de los alimentos, ya que contiene enzimas salivales, como la tialina y la amilasa, que inicia la hidrólisis de los enlaces glucosídicos del almidón, específicamente las amilopectinas, formándose el bolo alimenticio que pasa por deglución al esófago. En el esófago o tracto digestivo se lleva a cabo contracciones musculares mediante movimientos llamados peristalsis, participando en una digestión mecánica, es decir, no hay digestión química dentro del esófago, únicamente conduce el bolo alimenticio hasta el estómago. En el estómago se secretan los jugos gástricos, compuesto por ácido clorhídrico y enzimas como la pepsina y la lipasa, que actúan sobre proteínas y lípidos respectivamente. La acidez del estómago inactiva la amilasa, pero la longitud del almidón ya se ha reducido de varios millares a menos de 8 unidades de glucosa. El jugo gástrico actúa con el bolo alimenticio para conformar una mezcla llamada quimo que pasa al intestino delgado por contracción del músculo del estómago. El quimo pasa al duodeno, que es la primera parte del intestino delgado y donde se lleva a cabo la mayor cantidad de digestión química, para degradar a los alimentos en sus componentes más simples. En este punto actúan el jugo intestinal, el jugo pancreático, que es depositado por el páncreas, y la bilis, sustancia que se almacena en la vesícula biliar. Estos contienen diversas enzimas, como tripsina, amilasa pancreática y lipasa pancreática, que actúan sobre las proteínas, carbohidratos y lípidos respectivamente, para continuar con su degradación.
Los carbohidratos como las dextrinas y los oligosacáridos que han quedado de la digestión salival, son atacados por diferentes enzimas específicas para cada fragmento. Las dextrinas y la digestión de los almidones continúan en el intestino delgado, en donde la amilosa del almidón es cortada por las enzimas amilasa pancreática, que es similar a la enzima salivar, dextrinasa y glucoamilasa. La amilasa hidroliza al azar todos los enlaces glucosídicos, 1, 4, excepto aquellos cercanos a los puntos de ramificación. Los productos de la amilasa son la maltosa, el trisacárido maltotriosa y las dextrinas límite. Otras enzimas sintetizadas en las células epiteliales que recubren el intestino delgado continúan convirtiendo estas moléculas intermediarias en glucosa. El jugo intestinal también es encargado de la digestión de los disacáridos a través de enzimas sintetizadas en las células epiteliales que recubren el intestino delgado. Por ejemplo, la enzima sacarasa convierte la sacarosa en moléculas de fructosa y glucosa, mientras que la enzima la maltasa hidroliza el disacárido maltosa en dos moléculas de glucosa, y la enzima lactasa hidroliza la lactosa para formar moléculas de galactosa y glucosa. Debido a que los carbohidratos se absorben principalmente en forma de monosacáridos, cuando existe deficiencia de alguna de estas enzimas, los disacáridos quedan sin digerir en el intestino delgado, provocando síntomas desagradables, debido a que la presión osmótica extrae agua de los tejidos circundantes, provocando diarrea. Las bacterias del colon digieren a los disacáridos fermentándolos, provocando gas, distensión y dolor cólico. La intolerancia a la lactosa es la más común. Esta se origina por la gran reducción de la enzima lactasa tras la infancia y sucede en la mayoría de los adultos. Esta se trata eliminando la fuente de lactosa de la alimentación, leche y sus derivados, o en algunos casos tratando los alimentos con la enzima lactasa. La absorción de los carbohidratos obtenidos de la digestión continúa en las células intestinales, a través de los vasos capilares que las llevan al torrente sanguíneo para ser transportadas al hígado, en donde son transformados y almacenados en forma de glucógeno. Los primeros en absorberse son las hexosas, glucosa, fructosa, galactosa y manosa, posteriormente las pentosas, pero de una forma más lenta. Este proceso ocurre en contra de gradiente de concentración, por lo cual necesita de un transportador llamado transportador activo de la glucosa y requiere de enzimas para un óptimo funcionamiento. La peristalsis también favorece el proceso de absorción, a través del intestino delgado, y ileón, y por el intestino grueso, para llegar finalmente a expulsar lo que no fue absorbido. Una vez que las hexosas han llegado al hígado, estas son convertidas en glucosa mediante las enzimas isomerasas, lo cual es necesario para convertir la glucosa en glucógeno hepático, que es almacenado como fuente de energía. Esta transformación se lleva a cabo mediante un proceso de síntesis denominado glucogenogénesis, y cuando este glucógeno hepático requiere ser transformado nuevamente en glucosa se lleva a cabo otro proceso denominado glucogenólisis. Más adelante revisarás ambos procesos metabólicos a detalle. Cuando todas las hexosas que ya fueron transformadas en el hígado, en moléculas de glucosa, llegan al resto del cuerpo, son absorbidas por las células mediante los receptores SGLT, transportadores de glucosa asociados al sodio, y GLUT, sistemas facilitadores del transporte de glucosa, llamadas también proteínas acarreadoras dentro de las células. Y en condiciones aeróbicas, la glucosa es transformada a través de diferentes reacciones mediante los procesos metabólicos denominados glucólisis, ciclo de Krebs, transporte electrónico y fosforilación oxidativa para producir la molécula energética ATP. Este proceso se conoce como respiración celular, y es por eso que los carbohidratos son la principal fuente de energía para el organismo. 2.1.3 Glucólisis y fermentación. Como se mencionó anteriormente, los carbohidratos tienen diversas funciones, muchas de ellas son cruciales en los procesos metabólicos de los seres vivos y en la producción de energía. La glucólisis, ruptura de glucosa, es la primera etapa de la respiración celular y se lleva a cabo en el citosol de la célula. Esta es constituida por una serie compleja de reacciones catabólicas en donde la glucosa es convertida a 2 moléculas de piruvato, con la producción neta de 2 moléculas de ATP. La glucólisis consta de 10 reacciones y se lleva a cabo en 2 fases. Primera fase. Preparatoria o activación de la glucosa. Se conoce como la fase preparatoria o fase de activación de la glucosa. La glucosa recién ingresada a la célula es fosforilada en el carbono 6, reacción irreversible catalizada por la enzima exocinasa. El fosfato proviene de una molécula de ATP, dando como resultado la glucosa 6-fosfato. Este proceso impide que la glucosa salga nuevamente fuera de la célula y se considera como el primer punto de regulación de la glucólisis. La glucosa 6-fosfato por isomerización reversible y con ayuda de la enzima fosfohexosa isómera que cataliza la conversión de una aldosa y a una cetosa, forma la fructosa 6-fosfato. La fructosa 6-fosfato es fosforilada por segunda vez por la transferencia de un grupo fosforilo proveniente de otra molécula de ATP,
Reacción irreversible es catalizada por la enzima fosfofrutoquinasa 1, PKF1, convirtiéndose en fructosa 1,6-bifosfato. Este es el segundo punto de regulación de la glucólisis. La fructosa 1,6-bifosfato aldolasa, a menudo llamada simplemente aldolasa, cataliza la condensación de la fructosa 1,6-bifosfato, fraccionando la molécula en dos triosa-fosfato diferentes, gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato. Esta última es convertida también a gliceraldehído 3-fosfato por la enzima triosa-fosfato isomerasa, para que pueda continuar en la glucólisis. De esta forma el resultado final serán dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Las dos moléculas de ATP que se consumen durante esta fase, son como una inversión, debido a que esta etapa crea los sustratos reales de la oxidación. Segunda fase. De los beneficios o de cosecha. La segunda fase es conocida como la fase de los beneficios o de la cosecha. El primer paso de la segunda fase corresponde a la oxidación y fosforilación del gliceraldehído 3-fosfato, para dar 1,3-bifosfoglicerato que es catalizada por la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. En esta reacción parte de la energía producida es guardada temporalmente en una molécula de NAD, otra parte es utilizada para agregar un fosfato inorgánico a la molécula y el resto de la energía se libera en forma de calor. El 1,3-bifosfoglicerato transfiere uno de los grupos fosfato de alta energía a una molécula de ATP mediante la enzima fosfoglicerato finasa, para formar ATP3-fosfoglicerato. Esto se conoce como fosforilación a nivel de sustrato. Debido a que la síntesis de ATP es endergónica, requiere una fuente de energía. Debido a que el 3-fosfoglicerato tiene un bajo potencial para transferir, la enzima fosfoglicerato mutasa cataliza la transferencia del grupo fosfato del C3 al C2 del 3-fosfoglicerato para convertirse en 2-fosfoglicerato. El Mg2+ es esencial en esta reacción. Posteriormente, la enolasa cataliza la deshidratación del 2-fosfoglicerato para formar fosfoenolpiruvato, PEP. Esta es la segunda reacción de la glucólisis que genera un compuesto que posee un potencial de transferencia de un grupo fosfato. Finalmente, el fosfoenolpiruvato transfiere el grupo fosfato a una molécula de ATP, mediante la enzima piruvato finasa que cataliza la reacción para producir piruvato en su forma enólica que posteriormente pasa a su forma aceto, más estable, sin ayuda enzimática. A esta interconversión también se le conoce como tautomerización. Esta es la segunda fosforilación a nivel de sustrato. Como te puedes dar cuenta, durante la glucólisis el oxígeno no es necesario en ninguna de las reacciones, por lo que este proceso ocurre tanto en células aerobias, como en células fermentativas. El piruvato, producto final de la glucólisis, es una molécula que aún puede producir una cantidad sustancial de energía, pero ese proceso dependerá del tipo celular y la disponibilidad de oxígeno. En condiciones anaerobias se impide la oxidación posterior del piruvato, por lo que muchas células y organismos compensan convirtiendo el piruvato a lactato, que es un compuesto orgánico más reducido, regenerando el NAD+ que se requiere para que continúe la glucólisis. Este proceso se llama fermentación y se lleva a cabo en células musculares y en diversas especies de bacterias. En células musculares que se contraen rápidamente, por ejemplo durante el ejercicio intenso, la demanda de energía y oxígeno es mayor, por lo que al reducirse el suministro de O2, la fermentación del ácido láctico proporciona cantidad suficiente de NAD+ para que continúe la glucólisis por un periodo corto de tiempo, debido a la baja producción de ATP. La producción de ácido láctico es el causante del dolor muscular posterior al ejercicio intenso. Desde el punto de vista energético, las fermentaciones son muy poco rentables si se comparan con la respiración aerobia, ya que a partir de una molécula de glucosa solo se obtienen 2 moléculas de ATP, mientras que en la respiración se producen 36. Esto se debe a la oxidación del NAD, que en lugar de penetrar en la cadena respiratoria, cede sus electrones a compuestos orgánicos con poco poder oxidante. Es importante señalar que la fermentación es considerada un proceso oxidativo incompleto, ya que se generan moléculas que no están en su estado totalmente oxidado, como el etanol, ácido acético, etc., a diferencia de la respiración cuyo producto final es CO2, compuesto que resulta de la oxidación total de la glucosa. La energía que obtiene la célula es a partir de reacciones de oxidorreducción de las moléculas sintetizadas. En la industria la fermentación puede ser oxidativa, es decir, en presencia de oxígeno, pero es una oxidación aeróbica incompleta, como la producción de ácido acético a partir de etanol. Las fermentaciones pueden ser naturales, cuando las condiciones ambientales permiten la interacción de los microorganismos y los sustratos orgánicos susceptibles, o artificiales, cuando el hombre propicia condiciones y el contacto referido. 2.1.4 Ciclo de Krebs y cadena de transporte de electrones. En condiciones aeróbicas, la mayoría de las células del cuerpo convierten el piruvato,
producto final de la glucólisis, en acetil-CoA, que es el sustrato principal para el proceso metabólico denominado ciclo de Krebs, conocido también como el ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo del ácido cítrico, la cual es una vía antibélica. Este término se refiere a que funciona tanto en los procesos catabólicos, como anabólicos. Que oxida por completo la molécula de acetil-CoA para producir CO2, NADiFA2, para pasar al sistema de transporte de electrones, que consiste de una serie de reacciones de oxidación-reducción, que transfiere electrones desde el NAD y desde el Fa2 hasta el O2 para formar agua. La energía que se libera durante el transporte de electrones está acoplada a un mecanismo que sintetiza AP. El ciclo de Krebs es fundamental en todas las células que utilizan oxígeno durante el proceso de respiración celular. En este ciclo ocupa un lugar central en el metabolismo, en el que se conjuntan diversas rutas metabólicas responsables del metabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas, por lo que recibe entrada de sustratos y es regulado por otras rutas. Así pues, el ciclo de Krebs consta de 8 reacciones bioquímicas que ocurren en 3 fases y se llevan a cabo dentro de la matriz mitocondrial, por lo que el piruvato producido en la glucólisis debe ser transportado al interior de la mitocondria traspasando la membrana externa, que es permeable a varias moléculas pequeñas, y la membrana interna, donde la permeabilidad es muy selectiva y solo se transporta moléculas como ADP y piruvato. Para ello, se utilizan moléculas transportadoras que ayudarán en este proceso. El acetil-CoA obtenido entrará en el ciclo de Krebs, en donde se descarboxilará en 2 ocasiones y será oxidado hasta la obtención de CO2H2O. Es importante aclarar que además del proceso de glucólisis, la molécula de acetil-CoA también se obtiene del catabolismo de los aminoácidos y de los ácidos grasos. Este ciclo se puede dividir en 3 fases. La primera fase corresponde a la entrada del acetato, reacción 1, seguido de las reacciones de descarboxilación, reacciones 2 a 5, para finalmente regenerar el oxalacetato, reacciones 6 a 8. Primera fase. La primera reacción del ciclo de Krebs corresponde a una reacción de condensación, en donde el grupo acetilo de 2 carbonos del acetil-CoA entra al ciclo para reaccionar con el oxalacetato, que es un compuesto de 4 carbonos para formar la molécula de citrato de 6 carbonos. La reacción es muy exergónica y es catalizada por la enzima citrato sintasa. Segunda fase. La segunda reacción corresponde a la formación del isocitrato, la cual ocurre con una reacción irreversible de isomerización del citrato a isocitrato por medio de la enzima aconitasa. El citrato que contiene un alcohol terciario se isomeriza para formar un alcohol secundario que puede oxidarse con facilidad. La tercera reacción corresponde a la oxidación del isocitrato, para formar cetoglutarato de 5 carbonos, NADiCO2. Esta reacción de descarboxilación oxidativa es catalizada por la enzima isocitrato deshidrogenasa. En la cuarta reacción el cetoglutarato se oxida y descarboxila a la vez que se une a una molécula de coenzima A, SCOA, para formar el succinil-CoA de 4 carbonos, NADiCO2. Esta reacción es catalizada por el complejo enzimático acetoglutarato deshidrogenasa. El NAD+ actúa como aceptor de electrones. En la quinta reacción del ciclo, la enzima succinil-CoA sintetasa rompe el enlace de alta energía que acopla la coenzima A con el succinato. La energía liberada es utilizada para fosforilar una molécula de GDP. Esta reacción es catalizada por la enzima succinil-CoA sintetasa. Tercera fase. En la sexta reacción, el succinato es oxidado para formar fumarato y Fa2 mediante la acción de la enzima succinato deshidrogenasa, que a diferencia de las demás enzimas que participan en el ciclo de Krebs, no se encuentra dentro de la matriz de la mitocondria, sino que se encuentra firmemente unida a su membrana interna. La acción de esta enzima requiere el Fa para impulsar la oxidación, que es reducido a Fa2. En la séptima reacción, el fumarato se hidrata incorporando una molécula de H2O produciendo malato mediante la enzima fumarasa o fumarato hidratasa. Y finalmente el ciclo termina con la oxidación del malato para formar oxalacetato y Na, por acción de la enzima malato deshidrogenasa. El oxalacetato así regenerado será utilizado nuevamente en la primera reacción para continuar con el ciclo. Después de la glucólisis, el piruvato, con 3 átomos de carbono, se descarboxila en una primera ocasión por la acción de la piruvato deshidrogenasa para formar acetil-CoA, en una segunda ocasión por la acción de la isocitrato deshidrogenasa y la tercera por la acción del acetoglutarato deshidrogenasa, de manera que se liberan 3 átomos de CO2. La glucólisis tiene como resultado la formación de 2 moléculas de piruvato, por lo que el rendimiento será doble. En la fosforilización oxidativa, la oxidación del NAD y el Fa2 se lleva a cabo en la cadena de transporte de electrones que generará la energía que es utilizada para la formación de ATP. El ciclo de Krebs es regulado con precisión para un buen mantenimiento energético en la célula. La regulación se lleva a cabo básicamente por 3 enzimas irreversibles dentro del ciclo: la citrato sintasa,
la isocitrato deshidrogenasa y la cetoglutarato deshidrogenasa para mantener la relación ATP/ADP, NAD/NAD más y acético A/SCOA. Cuando las concentraciones aumentan, las enzimas se detienen, mientras que si esta relación disminuye, implica que la célula está utilizando altas cantidades de energía y dichas enzimas se ven reguladas positivamente para acelerar el ciclo. Como acabamos de ver, la glucosa se oxida a CO2 mediante complejas reacciones enzimáticas que ya revisamos en la glucólisis y el ciclo de Krebs. Sin embargo, para mantener toda la estructura y el funcionamiento tan complejo de los organismos aerobios, se necesitan grandes cantidades de energía en forma de ATP. Para ello revisaremos cómo los electrones que se liberan de la oxidación de la glucosa en forma de NAD y FAD2, se transfieren a través de una cadena de intermedios redox que permiten la liberación de energía que a su vez es aprovechada para formar ATP. Todos los electrones que entran en la cadena de transporte provienen de las coenzimas NAD y FAD2 que se producen en la glucólisis, oxidación del piruvato y ciclo de Krebs. Cadena de transporte de electrones. La cadena de transporte de electrones también se lleva a cabo dentro de la mitocondria, el cual consiste en un conjunto de transportadores de electrones situados en la membrana interna de esta. Estos transportadores consisten en una serie de quinonas, citocromos y proteínas ferrosulfuradas que básicamente transportan los electrones liberados de la oxidación del nado del FAD2 en una serie de reacciones redox a través de las proteínas de los complejos hasta llegar al O2 como el último aceptor de electrones, que será reducido a H2O. La energía liberada en estas reacciones se captura como un gradiente de protones, el cual se utiliza a su vez para formar ATP en un proceso llamado quimiosmosis. En conjunto, la cadena de transporte de electrones y la quimiosmosis constituyen la fosforilación oxidativa. El NAD y FAD2, también llamados acarreadores de electrones, transfieren sus electrones las moléculas cercanas al inicio de la cadena de transporte de electrones. El NAD es muy bueno donando electrones, por lo que transfiere su electrón al complejo I, NAD deshidrogenasa, oxidándose nuevamente nada más que puede ser reutilizado en otros pasos de la respiración celular. Mientras el electrón así cedido es transportado al complejo I, complejo Bf1, a través de la ubiquinona, de ahí al complejo I, citocromo oxidasa, a través del citocromo C donde será reducido el O2 para formar una molécula de H2O. El O2 se rompe en dos átomos de oxígeno y acepta portones de la matriz para formar agua. Conforme los electrones pasan de un complejo a otro, van de un nivel de energía más alto a uno más bajo, lo que libera energía y parte de esta es utilizada para bombear 3 iones H+ desde fuera de la matriz al espacio intermembranal de la mitocondria. Mientras que la molécula de FAD2 no tiene la energía suficiente como para ceder su electrón al complejo I, por lo que lo hace al complejo I, succinato deshidrogenasa, que de ahí pasa al complejo I a través de la ubiquinona y desde al complejo I va a través del citocromo C para terminar reduciendo una molécula de O2 y formar otra molécula de H2O. En este caso se transporta 2 iones H+ al espacio intermembranal. Las moléculas de FAD2 producen un menor bombeo de protones, contribuyendo menos al gradiente de protones, comparadas con las de NAD. Los H+ bombeados hacia el espacio intermembranal forman un gradiente electroquímico, es decir, el gradiente de iones H+ es mayor en el espacio intermembranal, lo que impulsará el regreso de los iones hacia la matriz a través de una enzima llamada ATP sintasa, la cual funciona como una bomba, también conocida como complejo V. Dicha entrada será a favor de gradiente y liberará la energía suficiente como para fosforilar una ATP y formar así ATP. De esta manera, la oxidación del NAD libera 3H+ que al entrar por la bomba ATP sintasa formarán 3 moléculas de ATP, mientras que la oxidación del FAD2 libera 2H+ y por lo tanto se fosforilan 2 moléculas de ATP. 2.1.5 Gluconeogénesis. La gluconeogénesis se refiere a la formación de moléculas nuevas de glucosa a partir de precursores que no son carbohidratos. Este proceso ocurre principalmente en el hígado y una pequeña parte en el riñón. Estos precursores son el lactato, la alanina, el glicerol y determinados fetoácidos que se convierten a piruvato en el citoplasma que posteriormente ingresa a la mitocondria. Este proceso sucede bajo periodos prolongados de ayuno o por ejercicio vigoroso, cuando se ha agotado el glucógeno hepático y hay bajos niveles de glucosa en sangre. La gluconeogénesis proporciona al organismo la cantidad necesaria de glucosa, ya que los eritrocitos y el cerebro dependen exclusivamente de la glucosa como fuente de energía. La secuencia de reacciones son básicamente la inversa de la glucólisis. Sin embargo, es importante recordar que las reacciones glucolíticas catalizadas por la hexocinasa, la PFK1 y la piruvatocinasa son irreversibles y por lo tanto la gluconeogénesis utiliza otras vías alternas catalizadas por enzimas diferentes. En suma, la secuencia de reacciones consiste en 1. En el caso de la gluconeogénesis, el piruvato se convierte a oxaloacetato mediante la enzima piruvato carboxilasa, utilizando ATP, biotina y CO2. 2.
El oxaloacetato resultante se convierte en malato, el cual con ayuda de una proteína transportadora llega de nueva cuenta al citoplasma. Una vez en el citoplasma, el malato es convertido nuevamente en oxalacetato. 3. El oxalaceto se convierte en fosfenolpiruvato, PEP, con ayuda de la enzima PEP carboxiquinasa y GTP. 4. 5. El PEP se convierte en gliceraldehído 3-fosfato, que posteriormente pasa a fructuosa 1,6 bifosfato que a su vez se convierte en fructuosa 6-fosfato, mediante la enzima fructuosa 1,6 bifosfatasa. 6. Finalmente la fructuosa 6-fosfato se convierte en glucosa, mediante la enzima glucosa 6-fosfatasa que cataliza la hidrólisis irreversible y solo encuentra en el hígado y riñón. La glucosa así producida es liberada al torrente sanguíneo. 2.1.6 Metabolismo de glucógeno, glucogenogénesis, glucogenólisis. Como ya lo mencionamos anteriormente, la glucosa se almacena en forma de glucógeno que es un polisacárido formado por monómeros de glucosa y puede contener hasta 100 o 120.000 monómeros, cuya función es de reserva energética. La síntesis y degradación del glucógeno se regula con precaución para que se pueda disponer de suficiente glucosa de acuerdo a las necesidades energéticas del organismo. La glucogenogénesis se refiere a la síntesis de glucógeno a partir de glucosa. Esta sucede en el hígado posterior a una comida o cuando la concentración de glucosa se eleva, aunque también se lleva a cabo en el tejido muscular. De forma general, la glucogenogénesis se lleva a cabo en 5 reacciones. 1. La fosforilación de la glucosa. Se cataliza mediante la enzima isoquinasa, con ayuda de Mg2+, para dar glucosa 6-fosfato. Esta reacción requiere una molécula de ATP. 2. Isomerización. Esta reacción es llevada a cabo por la enzima fosfoglucomutasa, la cual cambia el grupo fosfato que estaba en el carbono 6 y lo transfiere al carbono 1, dando como resultado la glucosa 1-fosfato. 3. Activación de la glucosa. La glucosa 1-fosfato más se activa mediante la enzima glucosa 1-fosfato uridiltransferasa, que transfiere un fosfato de lutpiluna a la glucosa, dando como resultado glucosa, uridina difosfato glucosa, la cual es más reactiva que la glucosa y precede la transferencia de azúcar y a los procesos de polimerización. 4. Incorporación a la cadena principal. Ahora bien, la glucosa activada, U-glucosa, se une a la cadena principal del glucógeno con ayuda de la enzima glucógeno sintasa que cataliza la transferencia del grupo glucosilo de U-glucosa a los extremos no reductores del glucógeno. 5. Formación de ramificaciones. La enzima que crea las ramificaciones del glucógeno se denomina amiloglucosiltransferasa o enzima ramificante que crea los enlaces glucosídicos, 1,6, para las ramificaciones de la molécula. Por otro lado, la glucogenólisis se refiere a la liberación de glucosa a partir de la degradación de glucógeno. Este proceso no es un proceso inverso a la glucogenogénesis, ya que utiliza enzimas totalmente diferentes a la biosíntesis. Esta se lleva a cabo en 4 etapas. 1. Fosforólisis del glucógeno. Consiste en la eliminación de la glucosa de los extremos no reductores del glucógeno, en donde la glucógeno fosforilasa utiliza fosfato inorgánico, pi, para romper los enlaces 1,4 de las ramificaciones externas del glucógeno para formar glucosa 1-fosfato. 2. Hidrólisis de uniones, 1,6, en los puntos de ramificación. Esta se lleva a cabo por la enzima amilo-1,6 glucosidasa, también conocida como enzima desramificante, que elimina los puntos de ramificación, 1,6, al transferir 3 residuos de glucosa más externos de los 4 unidos al punto de ramificación a un extremo no reductor cercano para formar una cadena lineal que se puede seguir degradando y que da como resultado glucosa libre. 3. Formación de glucosa 6-fosfato, se da a partir de la transformación de la glucosa 1-fosfato, principal producto de la glucogenólisis, obtenida de la fosforólisis en glucosa 6-fosfato. La transferencia del grupo fosfato del carbono 1 al carbono 6, es catalizada por la enzima fosfoglucomutasa. 4. Formación de glucosa libre. Una vez que tenemos la glucosa 6-fosfato, se convierte en glucosa libre por acción de la enzima glucosa 6-fosfatasa y H2O, que rompe el enlace que libera la glucosa y elimina el grupo fosfato como fósforo orgánico, pi, que se puede reutilizar. La glucosa libre que se genera a partir de glucógeno en el hígado puede salir de la célula hacia torrente sanguíneo, para que sea aprovechado en todo el organismo. Sin embargo, en la glucogenólisis muscular, la glucosa que se libera a partir del glucógeno muscular es únicamente aprovechada por el mismo músculo, es decir, esta glucosa no sale a torrente sanguíneo debido a que el músculo carece de la enzima glucosa 6-fosfatasa, por lo que no puede formar glucosa libre. El músculo solamente se forma la glucosa 6-fosfato, por lo que no puede salir de la célula y es incorporada a la vía glucolítica para degradarla y producir energía.
2.1.7 Importancia de los carbohidratos en la dieta. Ahora que has revisado el metabolismo de carbohidratos, es preciso señalar su importancia como la principal fuente de producción de energía en nuestro organismo, además que conforman partes estructurales de la célula y participan en numerosas reacciones metabólicas, en complejos procesos de reconocimiento celular como pueden ser la coagulación, el reconocimiento de hormonas y en la aglutinación de moléculas orgánicas. Algunos carbohidratos también son precursores para la síntesis de proteínas, lípidos y de algunas vitaminas como la vitamina C y el inositol, por lo que resulta de gran relevancia su consumo. Los carbohidratos los encuentras en los refrescos, en el azúcar, en las galletas, en la miel, en los pasteles, en las tortillas, en el arroz, en las papas, en las pastas, etc. Sin embargo, debes saber que también los carbohidratos se encuentran en una gran variedad de alimentos, como la fruta, vegetales, cereales, leguminosas, lácteos, etc. Pero a pesar de que los carbohidratos son esenciales en la dieta, es importante evitar el consumo en exceso, ya que cuando los niveles de glucosa en sangre se elevan por encima de lo normal, se incrementa la producción de insulina que permite el paso de los azúcares a las células y una vez que se satisfacen los requerimientos de glucosa en nuestro cuerpo, el exceso se almacena en forma de grasa en el tejido adiposo. Más adelante revisaremos este proceso, lo que origina sobrepeso, obesidad y diabetes, por lo que es importante saber de acuerdo a la edad, talla, peso, estatura, estado de salud y actividad física las necesidades energéticas que requerimos, es decir, es importante mantener un equilibrio entre las calorías que consumimos y las que gastamos. En nuestro país se recomienda que las calorías provenientes de los carbohidratos no sobrepasen el 50-60% del total de la dieta, pero también es importante saber elegir las fuentes de carbohidratos. Los carbohidratos de origen natural también aportan otros nutrientes esenciales, como vitaminas y minerales. ¿Estás de acuerdo en que no es lo mismo consumir 200 gramos de melón que 200 gramos de pastel de chocolate? En las asignaturas que curses más adelante, aprenderás a elegir las fuentes de carbohidratos y combinar los alimentos con fibra, proteínas y grasas, ya que también resulta importante conocer la velocidad en la que se absorben los carbohidratos, índice glucémico, y pasan a torrente sanguíneo. La combinación de los alimentos tiene un efecto sobre la velocidad de absorción de los carbohidratos, lo que hará que una persona se sienta satisfecho por más tiempo y se evite la sobreproducción de insulina, y por consiguiente el almacenamiento en forma de grasa. En resumen, es de vital importancia consumir carbohidratos, ya que son fundamentales para generar la energía que necesitamos, para mantener el cerebro y músculos activos, así como un buen funcionamiento intestinal, e incluso, bien combinados pueden ayudar a mantener nuestro peso y salud. 2.2 Lípidos. Las siguientes biomoléculas de las que hablaremos son los lípidos, moléculas responsables, entre otras cosas, de la reserva de energía, la formación de membranas, modelo de mosaico fluido, transporte de colesterol y triacilglicéridos, así como derivados biológicamente activos que ejercen una amplia gama de funciones, como hormonas, antioxidantes, pigmentos, factores de crecimiento y vitaminas. Comenzaremos conociendo un poco su estructura y clasificación para terminar entendiendo su principal función en las células y por lo tanto su importancia biológica. 2.2.1 Estructura y función. Los lípidos son moléculas cuya principal característica es su carácter hidrofóbico, es decir, no son solubles en agua o soluciones acuosas. Están formadas, principalmente, por carbono e hidrógeno y, en menor cantidad por oxígeno. Algunos lípidos pueden contener fósforo, azufre e hidrógeno, pero no es muy común. Los lípidos son un grupo heterogéneo de biomoléculas que incluye a los fosfolípidos, los esteroides, los carotenoides, las grasas y los aceites, con estructuras y funciones muy variadas, por lo que pueden clasificarse de muchas formas diferentes: ácidos grasos, triacilgliceroles, ésteres de ceras, fosfolípidos, fosfoglicéridos y esfingomielinas, esfingolípidos, moléculas diferentes a la esfingomielina que contienen el aminoalcohol esfingosina, isoprenoides, moléculas formadas por unidades repetidas de isopreno, un hidrocarburo ramificado de 5 carbonos. Ácidos grasos. Son los lípidos más simples siendo las unidades básicas de los lípidos más complejos. Están formadas por una larga cadena hidrocarbonada, 424 átomos de carbono, unido covalentemente a un grupo carboxilato o grupo carboxilo terminal, es decir, son ácidos monocarboxilados de cadena lineal RCO, en donde R es una cadena alquilo formada por átomos de carbono e hidrógeno. La mayor parte de los ácidos grasos naturales poseen un número par de átomos de carbono que forma la cadena sin ramificaciones. Las cadenas con enlaces sencillos CC se conocen como ácidos grasos saturados,
mientras que los ácidos grasos no saturados o insaturados contienen uno o más enlaces dobles Fe igual C entre los átomos de carbono. Esta característica altera su estructura tridimensional debido a que los dobles enlaces son estructuras rígidas, por lo que pueden presentarse en dos formas isoméricas, cis y trans. En los isómeros cis, los grupos funcionales o grupos R semejantes o idénticos se encuentran del mismo lado de un doble enlace, mientras que en los isómeros trans, los grupos están en lados opuestos de un doble enlace. Los dobles enlaces también alteran las propiedades físicas de los ácidos grasos, ya que disminuye sus puntos de fusión volviéndolas líquidas a temperatura ambiente, aceites, mientras que los ácidos grasos saturados, manteca de cerdo, mantequilla, son sólidos o semisólidos a temperatura ambiente. Por otro lado, los ácidos grasos tienen carácter alifático, es decir, la región correspondiente a la cadena hidrocarbonada es no polar, no soluble en agua, mientras que la región correspondiente al carboxilo terminal es polar, soluble en agua. Para nombrar los ácidos grasos, se utiliza la nomenclatura sistemática, de acuerdo al hidrocarburo del que provienen más el sufijo eco. Por ejemplo, el ácido hexadecanoico es un ácido graso de 16 carbonos, pero se llama a menudo ácido palmítico debido a que se obtienen del aceite de palma. Para representarlos, se señala el número de carbonos de la cadena seguido de dos puntos y del número de dobles enlaces, por ejemplo, ácido palmítico 16 2.0 y el ácido oleico 18 2.1. Los ácidos grasos más abundantes en la naturaleza son el ácido oleico, 30% del total de ácidos grasos, y el palmítico que representa por lo general de 10 a 50% del total de ácidos grasos. Los ácidos grasos poseen muchas propiedades químicas importantes y experimentan reacciones que son típicas de los ácidos carboxílicos de cadena corta, como la formación de ésteres cuando reaccionan con alcoholes, triacilgliceroles. También conocidos como triglicéridos o grasas neutras, son ésteres de glicerol con 3 moléculas de ácidos grasos y son los lípidos más abundantes. Los glicéridos con uno o dos grupos de ácido graso, se denominan monoacilgliceroles y diacilgliceroles, respectivamente. La mayoría de los triglicéridos contienen ácidos grasos de diversas longitudes, que pueden ser insaturados, saturados o una combinación de ambos. La principal función de los triglicéridos, que a menudo se denominan grasas, es la de constituir la reserva más grande de energía en el organismo humano, más eficaz que el glucógeno, ya que su oxidación proporciona más energía y es la única reserva que permite la sobrevida durante el ayuno prolongado. Las grasas aportan alrededor del 30% de las kilocalorías necesarias para el mantenimiento del organismo, en donde cada gramo de grasa aporta 9 cal. Las grasas corporales funcionan también como aislante a bajas temperaturas que protege a los organismos del frío, ya que las grasas son malas conductoras de calor y por lo tanto impide su pérdida. También funcionan como amortiguador mecánico interno para proteger a los tejidos, por ejemplo, la grasa que rodea los riñones, el corazón y el intestino. En algunos animales, los ácidos grasos son secretados por glándulas que hacen que el pelaje o las plumas repelan el agua. Las semillas con ácidos grasos abundantes son los cacahuates, el maíz, la palma, el cártamo, la soja y el lino. Los aguacates y las aceitunas también son ricos en ácidos grasos. Ésteres de ceras. Las ceras son mezclas de lípidos no polares que se encuentran presentes principalmente en los vegetales como cubiertas protectoras de las hojas, tallos y de las frutas, así como de la piel de los animales y animales marinos. Las ceras están formadas por un ácido graso de cadena larga, esterificado con un alcohol, también de cadena larga. A diferencia de los triglicéridos, estas no son asimilables por el organismo humano. Un ejemplo representativo es la cera de las abejas, hexadecanoato de triacontilo o palmitato de miricilo, la cera de las ovejas, lanolina, que son sólidos altamente insolubles en agua, sólidos y duros a temperatura ambiente. Fosfolípidos, fosfoglicéridos y esfingomielinas. Los fosfoglicéridos son un grupo numeroso de lípidos compuestos con gran relevancia en la estructura de las membranas celulares. Se caracterizan por tener un grupo fosfato que les confiere una mayor polaridad. Se conforman por un ácido fosfatídico, glicerol y dos ácidos grasos que pueden ser saturados o insaturados. Ejemplos de estos son las lecitinas, cefalinas y colina. Los diferentes tipos de fosfoglicéridos difieren en el tamaño, forma y carga eléctrica de sus grupos de cabeza polares. Nelson y Cox, 2008. El grupo fosfato posee un alcohol o un aminoalcohol que son moléculas altamente hidrofólicas o polares y esta característica hace que los fosfolípidos formen las membranas plasmáticas con una región polar y una región no polar. Las esfingomielinas se diferencian de los fosfoglicéridos en que contienen esfingosina en lugar de glicerol, unida en enlace amida con un ácido graso saturado de cadena larga, ceramida, de más de 20 carbonos.
La esfingomielina se encuentra en mayor abundancia en la vaina de mielina de las células nerviosas, en donde sus propiedades aislantes facilitan la transmisión rápida de los impulsos nerviosos. En la figura 46 se observa la estructura de la esfingomielina, que tiene un gran parecido estructural con los fosfolípidos. Es por ello que ambos tipos de lípidos forman la membrana plasmática. Esfingolípidos son componentes importantes de las membranas celulares animales y vegetales. Todas las moléculas de esfingolípidos contienen un aminoalcohol de cadena larga. En los animales este alcohol es principalmente la esfingosina. El núcleo de cada esfingolípido es una ceramida, es decir, una esfingosina unida en enlace amida con un ácido graso de cadena larga para formar la ceramida, a la cual se une algún grupo polar que sirve de cabeza. Las ceramidas también son precursores de los glucolípidos o glucoesfingolípidos, que son lípidos membranales. Los glucolípidos constan de un ácido graso, un sacárido, monosacárido, disacárido u oligosacárido, unidos a ceramida mediante un enlace glucosídico. Los glucolípidos no contienen grupo fosfato y los más importantes son los ferrósidos, los sulfátidos y los gangliósidos. Isoprenoides son un gran grupo de biomoléculas que contienen unidades estructurales de 5 carbonos que se repiten. Estas se denominan unidades de isopreno. Los isoprenoides están formados por terpenos y esteroides. Los terpenos son moléculas que se encuentran en gran medida en los aceites esenciales de las plantas y se clasifican por el número de residuos unidades de isopreno que contienen: monoterpenos, 2 unidades, sesquiterpenos, 3 unidades, diterpenos, 4 unidades, triterpenos, 6 unidades, y tetraterpenos, 8 unidades. Por ejemplo, la vitamina E es un diterpenoide, el escualeno es un triterpeno que es intermediario de la síntesis de los esteroides. Se encuentra en el aceite de hígado de tiburón, en el aceite de oliva y en las levaduras. Por otro lado, los carotenoides son tetraterpenos, que es el pigmento que confiere el color rojo o anaranjado de algunas plantas y vegetales, como los jitomates y las zanahorias. Otro aspecto a mencionar es que algunas biomoléculas formadas por componentes no terpénicos se unen a unidades de isopreno. Estas moléculas se denominan terpenoides mixtos, entre los que se destacan la vitamina E, atocoferol, la ubiquinona, la vitamina K, la coenzima Q, que participa en el transporte de electrones, y algunas fitofiminas vegetales. Los esteroides, por su parte, son derivados de triterpenos, hidrocarburo perhidrociclopentanofenantreno, que forman 4 anillos. El número y posición de sus dobles enlaces los hace diferentes unos de otros, así como en el tipo, número y localización de sus grupos funcionales. El colesterol es el ejemplo más significativo de este tipo de moléculas, debido a su gran importancia estructural dentro de las membranas celulares, además que es el precursor de la biosíntesis de todas las hormonas esteroideas, de la vitamina D y de las sales biliares. Otro ejemplo de este tipo de moléculas son todas las moléculas esteroideas de los vegetales, como los glucósidos cardíacos, o guabaína, digitoxina, que pueden resultar muy tóxicos. 2.2.2 Absorción, digestión, transporte y almacenamiento de lípidos. Los ácidos grasos son una fuente muy importante de energía y eficaz para muchas células, y la mayoría de los ácidos grasos los obtenemos a través de los alimentos. Una vez que los ingerimos, el proceso de fermentación mecánica comienza con la masticación, y dentro de la boca se secreta la enzima lipasa salival para comenzar la digestión de las grasas. El bolo alimenticio formado por la saliva y el alimento entra por deglución al esófago y posteriormente pasa al estómago, en donde el pH ácido incrementa la actividad de la enzima lipasa salival. El quimo así formado pasa a intestino delgado, en donde los triacilgliceroles se digieren dentro de la luz intestinal. La mucosa gástrica e intestinal secretan lipasas que se mezclan con las secreciones pancreáticas y sales biliares. La mayor actividad de digestión química de los lípidos tiene lugar en la porción superior del día ayuno, en donde la liberación de lecitina por la bilis facilita el proceso de emulsificación de las grasas, para que los 3 tipos de enzimas pancreáticas y una coenzima las hidrolicen. La liberación de estas enzimas se encuentra regulada por la hormona colecistoquinina, CCK, que facilita, además, la salida de bilis de la vesícula biliar. La bilis juega un papel importante en la digestión de las grasas, ya que además de proporcionar factores emulsificantes como los ácidos y sales biliares, contienen bilirrubina, una molécula derivada de la hemoglobina como consecuencia de la degradación de glóbulos rojos en el bazo, que posteriormente forma parte de la bilis. La bilirrubina es la que da el color a las heces. La lipasa pancreática es la enzima responsable de la mayor parte de la hidrólisis de los ácidos grasos, actuando sobre la superficie de las micelas que engloban a los triglicéridos. El colesterol esterasa es otra enzima pancreática que hidroliza los ésteres de colesterol, mientras que las fosfolipasas pancreáticas A1 y A2 hidroliza los ésteres de los fosfolípidos,
para producir ácidos grasos y lisofosfolípidos. Por su parte, la enzima pancreática colipasa favorece la formación del complejo sales biliares lipasa-colipasa que interviene en la hidrólisis de los lípidos para convertirlos en monoglicéridos, ácidos grasos y glicerol, los cuales son solubilizados por las sales biliares en la luz intestinal, para posteriormente ser transportados a través de la membrana plasmática de las células de la pared intestinal, enterocitos, donde se transforman nuevamente en teafilogliceroles. Dentro de los enterocitos, los teafilogliceroles recién formados, en combinación con el colesterol, fosfolípidos recién sintetizados y proteínas, forman los kilomicrones, que son estructuras esféricas formadas por diversas moléculas lipoproteicas de baja densidad, LDL, que transportan desde el intestino delgado los triglicéridos, fosfolípidos y colesterol ingeridos en los alimentos, llevándolos hacia los tejidos a través del sistema linfático y dependiendo de las necesidades metabólicas. Los ácidos grasos pueden ser almacenados o degradados para convertirse en energía, utilizarse para sintetizar membranas, fosfolípidos, glucolípidos, colesterol, y como precursores de hormonas y mensajeros intracelulares. 2.2.3 Lipólisis y oxidación. Cuando las reservas de grasa disminuyen, los almacenes de grasa, adipocitos, se movilizan en un proceso conocido como lipólisis. Esta ocurre durante el ayuno prolongado, durante el ejercicio vigoroso como respuesta al estrés, en donde participan diversas hormonas, entre ellas el glucagón, la epinefrina y AMP, para promover la liberación de ácidos grasos y glicerol a la sangre, proveniente de los adipocitos. Los ácidos grasos se transportan a través de una proteína abundante en la sangre, conocida como albúmina sérica. Cuando los ácidos grasos así transportados, son captados por las células, se liberan de las moléculas de albúmina y son utilizados para la síntesis de nueva membrana, la generación de energía o se almacena para su uso posterior, mientras que el glicerol es transportado al hígado en donde se utiliza para la síntesis de lípidos o de glucosa. Las células diferencian mucho su capacidad para transportar y utilizar los ácidos grasos. Por ejemplo, las células del cerebro y los eritrocitos no pueden utilizar a los ácidos grasos para generar energía. Una vez que los triglicéridos se han movilizado a los tejidos y llegado a las células, son degradados a ácidos grasos y glicerol. Dentro de las células, los ácidos grasos deben activarse mediante la molécula HSCoA, toetanolamina, que al reaccionar con un ácido carboxílico forma un enlace acetil-CoA rico en energía, que funciona como transportador de la molécula y con ayuda de la enzima cartinina acetiltransferasa ingresa al interior de la matriz mitocondrial para su degradación. La mayoría de los ácidos grasos se degradan a través de un proceso conocido como ionoxidación, que consiste en la separación secuencial de fragmentos de dos átomos de carbono de los ácidos grasos desde el extremo carboxilo, oxidándose el carbono, es decir, el segundo carbono a partir del grupo carboxilo. Esta ruptura de los átomos de carbono provoca la liberación de acetil-CoA, que es utilizada para generar energía a través del ciclo de Krebs o para proporcionar otros intermediarios metabólicos. Este proceso se repite hasta que se ha procesado toda la cadena de ácido graso. Por su parte, el glicerol obtenido de la hidrólisis del ácido graso es fosforilado y oxidado a dihidroxiacetona fosfato e isomerizado a gliceraldehído 3-fosfato para ser introducido en la glucólisis. Una vez que el ácido graso es activado y está en el interior de la matriz mitocondrial en forma de ácido graso con proceso de la activación y transporte de la molécula. Durante la oxidación se produce la oxidación de los ácidos grasos, liberándose en cada ciclo dos carbonos en forma de acetil-CoA, así como una molécula de Fa2 y un NAD. El esquema general se puede observar en la siguiente imagen poniendo, mediante la oxidación del ácido palmítico con 16 átomos de carbono. El ciclo está formado por 4 reacciones que se repiten según el número de carbonos del ácido graso de que se trate. Reacción 1. El ácido graso unido a la acetil-CoA, de acuerdo al ejemplo, es oxidado a través de la acil-CoA deshidrogenasa formando un trans-2-enolil-CoA con la consecuente reducción de una molécula de Fa2. Reacción 2. La molécula es hidratada a través de la enzima enolil-CoA hidratasa para formar el L-hidroxiacil-CoA. Reacción 3. Se produce una nueva oxidación del compuesto para formar el ketoacil de CoA por la acción de la hidroxiacil-CoA deshidrogenasa, en donde se reduce una molécula de NAD más a NAD. Reacción 4. Finalmente, ocurre una ruptura por medio de la acil-CoA acetiltransferasa, yolasa, liberándose una molécula de acetil-CoA y un ácido graso de 14 carbonos, miristoil-CoA. Este ciclo ocurrirá sucesivamente hasta la oxidación total del ácido con la consecuente liberación de acetil-CoA que entrará al ciclo de Krebs para la formación de ADP y NAD y Fa2 se oxidarán a través de la cadena de transporte de electrones presente en la misma mitocondria para la formación de ADP como ya se revisó anteriormente. 2.2.4 Formación de cuerpos cetónicos y biosíntesis de ácidos grasos.
La mayor cantidad de acetil-CoA que se produce durante la oxidación de los ácidos grasos es utilizada para generar energía, dentro del ciclo de Krebs o bien para sintetizar isopenoides que ya mencionamos anteriormente. Sin embargo, algunas de estas moléculas no son utilizadas en ninguno de estos procesos y condiciones normales de salud quedan pequeñas cantidades sobrantes de acetil-CoA, las cuales son convertidas a acetoacetato, hidroxibutirato y acetona, moléculas que son denominadas cuerpos cetónicos. La formación de estos cuerpos cetónicos se lleva a cabo dentro de la matriz mitocondrial de las células hepáticas. Los músculos esqueléticos y el músculo cardíaco utilizan los cuerpos cetónicos para generar energía. En condiciones de diabetes descontrolada y en condiciones de inanición, los niveles de los cuerpos cetónicos, principalmente de acetona, incrementan considerablemente en un proceso conocido como cetosis. En condiciones de inanición, el cerebro puede utilizar los cuerpos cetónicos para generar energía. Por otro lado, los ácidos grasos se sintetizan cuando los alimentos que consumimos tienen pocas grasas o muchos carbohidratos o proteínas. Estos se sintetizan mediante un proceso denominado biosíntesis de ácidos grasos, a partir de la glucosa obtenida de los alimentos. Como ya revisamos anteriormente, los carbohidratos se convierten a piruvato en el citoplasma, y una vez en la mitocondria se convierte a acetil-CoA que ingresa al ciclo de Krebs para formar citrato. Sin embargo, cuando la cantidad de citrato es muy alta, este se regresa a citoplasma en donde se fragmenta nuevamente acetil-CoA y oxalacetato, en donde el acetil-CoA a través de complejas reacciones es utilizado para sintetizar ácido palmítico. Estas reacciones requieren de grandes cantidades de NAD, sustancia proveniente de la vía de las pentosas que no revisaremos en esta asignatura, y enzimas que catalizan las reacciones como la deshidrogenasa de isocitrato y la enzima málica. El proceso es aparentemente el inverso de la deoxidación, sin embargo las enzimas que se utilizan son diferentes y se llevan a cabo en sitios diferentes de la célula. La deoxidación se lleva a cabo en la mitocondria y peroxisomas, mientras que la biosíntesis es llevada a cabo en el citoplasma. 2.2.5 Importancia de los lípidos en la dieta. Los mamíferos obtenemos la mayoría de los ácidos grasos de la alimentación, aunque también se pueden sintetizar algunos ácidos grasos saturados e insaturados. Los ácidos grasos que se pueden sintetizar se denominan ácidos grasos no esenciales. Sin embargo, los seres humanos no poseemos las enzimas que se requieren para sintetizar los ácidos linoleico y linoleico, por lo que los debemos obtener de la dieta y estos ácidos grasos se denominan esenciales. El ácido linoleico es precursor de diversos derivados como los ácidos linoleico, araquidónico y docosapentanoico, BA, que se denominan en conjunto ácidos grasos omega 6 y se le encuentra en diversos aceites vegetales, girasol y soja, y huevo. Mientras que el ácido linoleico y sus derivados como los ácidos eicosapentanoico, EPA, y docosahexanoico, TA, se les conoce como los ácidos grasos omega 3. Las fuentes de ácido linoleico son los aceites de linaza, soja y nueces de Castilla, y su consumo adecuado como los EPA presentes en pescados y sus aceites, favorecen la salud cardiovascular, disminuyendo las concentraciones sanguíneas de triacilgliceroles, disminución de la presión arterial y de la agregación plaquetaria. Los lípidos tienen una función nutricional importante y figuran en la dieta tipo aportando alrededor del 30% de las kilocalorías de la dieta y como fuente de los ácidos grasos esenciales, linoleico, linolénico y araquidónico. Cuando las personas tienen una alimentación con pocas grasas, puede reflejarse como dermatitis o piel escamosa, lo que implica una carencia de ácidos grasos esenciales. Otros signos de estas deficiencias son la mala cicatrización de las heridas, disminución de la resistencia a infecciones, alopecia, pérdida de pelo, y trombocitopenia, reducción del número de plaquetas. Los lípidos forman la mayor reserva de energía de los organismos, que en el caso del organismo humano normal, son suficientes para mantener el gasto energético diario durante la inanición por un periodo cercano a los 50 días, mientras que el glucógeno corporal alcanza solamente para cerca de 16 horas y las proteínas corporales que teóricamente aportarían casi la misma energía que las grasas, son demasiado importantes para permitir su degradación masiva. La oxidación completa de los ácidos grasos tiene un rendimiento energético mayor, 9 cal/gr, a los carbohidratos, 4 cal/gr, y las proteínas, 4 cal/gr. Cierre de la unidad. Hemos llegado al final de la unidad. Analizamos dos macronutrientes básicos de todos los seres vivos. 1. Los hidratos de carbono, organizados por monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Su principal característica estructural es estar formados por CH2O, y aunque existen muchos tipos, su principal función biológica está relacionada con la producción y reserva de energía, como precursores de otras biomoléculas como lípidos y ácidos nucleicos y como señalizadores intercelulares. 2. También hemos estudiado a los lípidos,
cuya principal característica es ser un compuesto alifático, contiene una zona polar o hidrofílica y una polar o hidrofóbica. Dentro de sus funciones vamos a destacar dos de ellas: la reserva de energía en forma de acilgliceroles y específicamente triaciltriglicéridos y la formación de membranas plasmáticas. Ambos nutrientes son básicos para realizar diversas funciones en nuestro organismo, que requiere de cierta cantidad diaria como fuente de energía para evitar desajustes metabólicos. Es importante que el aporte de dichos nutrientes sea suficiente, ni menos ni más, para mantener la homeostasis y evitar la aparición de enfermedades. Te invito a que sigas conociendo más sobre este mundo tan maravilloso, como es la bioquímica, y que continúes con la siguiente unidad que complementará el tema de macronutrientes y que será igual o más interesante que esta.